SER Podcast. Después de 3 días de fotocall emérito, hoy que Juan Carlos I se ha reunido con el rey Felipe VI, hoy estamos asistiendo a un apagón muy llamativo. Nadie relata nada de lo que ha pasado en la zarzuela, en el encuentro entre el rey emérito y su hijo, y lo único que trasciende es que la zarzuela no es que esté demasiado feliz con el show bribón que se ha montado en torno al emérito en Galicia, y que Juan Carlos I se vuelve a Abu Dhabi esta noche en un vuelo privado que despega a las 10 dentro de 2 horas, y que seguimos sin saber a ciencia cierta quién está pagando. Ahora vamos con todo ello, pero antes, el tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco las temperaturas van bajando en todo el país, pero todavía a esta hora hace calor en el Mediterráneo. Aquí, a partir de mañana, el descenso de temperaturas también será pronunciado. Además, mucha atención en el Mediterráneo porque hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo ante la posibilidad de tormentas que pueden acarrear aguaceros. Mucha precaución, va a llover de manera torrencial en muchos momentos. Y en el conjunto del país, mañana más nubes que hoy, lluvia más débil pero persistente en el Cantábrico, con ambiente frío. En el resto, algunos chubascos, pero en general más sol y temperaturas claramente más bajas que hoy. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Nadal ha superado la primera ronda en Roland Garros. Ha derrotado al australiano Jordan Thompson en 3 sets. Jugará la siguiente ante el francés Moutet. Y Kylian Mbappé ha ofrecido en París una rueda de prensa para hacer oficial su renovación por el Paris Saint-Germain. Mbappé ha dado las gracias a Florentino Pérez y al Real Madrid por haberle ofrecido la posibilidad de fichar por el equipo blanco, pero dice que se ha decidido por amor a su país y al proyecto del Paris Saint-Germain para renovar. Así empieza Hora 25. La Guardia Civil ha detenido esta tarde en Cuenca a un hombre de 30 años acusado de matar a cuchilladas a su pareja. Ambos estaban trabajando en Montemayor, en Córdoba, en la campaña del Ajo. La chica tenía solo 26 años. Su novio, el detenido, huyó del pueblo ayer tras abandonarla malherida en la puerta de su casa donde vivían. La tiró desde el coche, de hecho, y ella murió después en el hospital. Hoy lo han detenido a él. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero. Ambos de nacionalidad rumana eran temporeros que trabajaban en la campaña de recogida del Ajo. El presunto asesino apuñaló a la víctima y la lanzó desde el coche cerca de la casilla en la que vivían. La joven fue trasladada al hospital, donde finalmente falleció este domingo por la tarde. Un menor, primo del supuesto autor, fue herido en el suceso y también trasladado hasta el hospital. Desde entonces, la Guardia Civil buscaba a este hombre, que finalmente ha sido detenido en San Clemente, Cuenca, este lunes. Ahora la subdelegación del gobierno en Córdoba trabaja en la repatriación de los restos de la joven a su país, donde la pareja tenía un hijo. Rafaela Valenzuela, subdelegada. No cabe en la cabeza que pueda negarse esta realidad, enmascararla o confundirla con cualquier otra. Y este mediodía se ha desarrollado una concentración en Montemayor, en repulsa por este suceso confirmado como un nuevo crimen machista. Florina es la 15ª víctima mortal de la violencia de género en nuestro país en lo que va de año. En Andalucía, también en Villarreal, se investigan 2 nuevas denuncias por violaciones grupales. Las hemos conocido en las últimas 24 horas y en la de Villarreal hay 4 menores detenidos. Sucedió aquí, en Villarreal, mientras la localidad celebraba sus fiestas patronales. El pasado viernes se celebraron diversos actos, entre ellos conciertos y actuaciones, y fue esa misma noche cuando la Policía Nacional detuvo a 4 menores acusados de haber violado a una joven de 18 años. Hoy, tras presentar la víctima una denuncia, se ha iniciado esa investigación policial que ha supuesto la detención de los 4 menores que han pasado ya a disposición judicial. Aquí en Almería, la Guardia Civil sigue investigando la presunta violación grupal denunciada por una mujer de 30 años que se encontraba de vacaciones en San Juan de los Terreros, en el municipio de Pulpí. La turista, de origen latinoamericano, denunció en la noche del pasado sábado esta presunta agresión, señalando como autores a 3 hombres jóvenes de entre 18 y 21 años de edad. Según el relato policial, la mujer aseguró que había conocido a los hombres unas horas antes en una playa de esta barriada costera. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención al respecto. Información de los periodistas Andrea Abud, de Radio Castellón, y Guillermo Morón, de SER Almería. Recordarán también la denuncia que les contamos la semana pasada en Burjasot. Con eso son 5 menores detenidos supuestamente por violar a 2 niñas de 12 años. Quedaron después en libertad. Es alarmante la acumulación de denuncias de este tipo. Los expertos vinculan estas agresiones a la falta de educación afectivo-sexual en los institutos. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. En los últimos meses se han registrado más de una veintena de agresiones sexuales en grupo y van 274 entre los años 2016 y 2021, según el nuevo informe elaborado por el portal Geoviolencia Sexual, que hemos adelantado aquí en la cadena SER. La promotora de este estudio, Graciela Atencio, alerta
de la peligrosa influencia de la pornografía en los adolescentes, porque reproducen relaciones sexuales insanas en grupo que humillan a la mujer y a veces con agresiones. Hay que incorporar inmediatamente la educación afectivo-sexual en las escuelas, porque lo que están aprendiendo los adolescentes a través de la influencia de la pornografía es a que la sexualidad está vinculada a la violencia sexual y la pornografía lo que hace es transmitir una idea errónea de la sexualidad. Coincide con este análisis la Fundación ANAR, que según sus trabajos el 10% de las agresiones sexuales son grupales. El Congreso va a aprobar esta semana la Ley de Libertad Sexual, que agravará las penas para las violaciones múltiples, 6 años después del brutal caso de La Manada. En Cataluña, el juez ha puesto en libertad, pero investiga por abusos, a un médico del Departamento de Interior acusado de abusar de 3 Mosses d'Esquadra cuando les pasaba consulta. Según la denuncia de las víctimas, les hacía tocamientos mientras ellas estaban tumbadas en la camilla. Enseguida me dijo, estires en la camilla que le haré una exploración ginecológica. Le dije, escuche, mis revisiones ginecológicas me las hago cada año y todo está bien. Él me respondió, no está de más. Sé que me estiré y allí empezó y me quedé bloqueada. Así lo contaba una de ellas en TV3. La primera denuncia en realidad no es actual, tiene 2 años, pero entonces, en aquel momento, la Consellería se limitó a ponerle una enfermera al lado al médico para que las agentes no se quedaran a solas con él. Ahora, con 2 denuncias más, Interior lo ha suspendido y no descarta que salgan más víctimas, porque denunciar, como explicaba una de las agentes, sigue siendo complicado. Todo mi entorno íntimo me decía, ¿cómo vas a poder demostrarlo? Va a ser tu palabra contra la suya. Es un médico de la casa. Esto me tiraba para atrás. No tenía la valentía suficiente para explicar todo lo que me había pasado. Me sentía sola. Y fuera de España, estremece la historia que ha avanzado hoy La Vanguardia. 2 chicas pakistaníes que vivían en España han sido asesinadas por sus familiares allí en Pakistán por rechazar el matrimonio concertado que les habían organizado. Ambas fueron a Pakistán engañadas y allí les dijeron que sus maridos tenían que volver a España con ellas. Cuando las chicas se negaron, sus propios familiares, según la policía local, las torturaron y las mataron. Victoria García. Son los llamados asesinatos de honor y aunque el gobierno de Pakistán los persigue, siguen produciéndose entre familiares, mayormente contra mujeres jóvenes. Las hermanas pakistaníes que residían en Cataluña murieron a manos de esos familiares después de que se negaran a que sus maridos, con quienes habían sido obligadas a casarse, las acompañaran de vuelta a Europa. Ellas querían divorciarse y mientras dormían las estrangularon y recibieron también un disparo mortal. Desde la ONG de Punjab Women's Rights nos confirman que es algo mucho más habitual de lo que se reconoce oficialmente. La ley es muy laxa en Pakistán a la hora de perseguir a los que cometen crímenes de odio. Por eso tenemos tantas víctimas. Solo el año pasado hubo 478 crímenes de honor en el país. La policía ha detenido a varias personas como presuntos asesinos de las 2 muchachas que tenían permiso de residencia en España, pero no nacionalidad. Noticia económica importante. Gobierno y sindicatos han cerrado esta tarde el paquete de empleo público que saldrá a concurso este año. Estamos hablando de más de 29.000 plazas. Jordi Fábrega. 29.578 para ser exactos en la Administración General del Estado, sin contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad que se negocian aparte. De estas plazas, casi 16.000 son de libre acceso, 9.500 para promoción interna y otras 4.100 son para interinos, para reducir su número y que haya más empleo estable. El acuerdo contempla un refuerzo para la Seguridad Social que recibirá más de 1.100 trabajadores para gestionar, entre otras cosas, el ingreso mínimo vital y, según los sindicatos, se ha pactado además acelerar el proceso para cubrir todos estos nuevos empleos. Hora 25. Aimar Bretos. En 2 horas despega, en menos de 2 horas, a las 10 despega el vuelo privado del rey emérito hacia Abu Dhabi, que pone fin a su primer viaje a España en 2 años, un viaje en el que ha habido de todo salvo discreción, la discreción en la que confiaba la zarzuela, aunque hoy sí que está siendo bastante discreto todo el mundo, con la reunión de Juan Carlos I y su hijo, el jefe de Estado, el rey actual. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es el viaje de los contrastes, del show al apagón informativo, como tú decías, Aimar, de momento nada de información
información, nada de fotos, se amparan en que es privado, en que es familiar, pero en otros eventos privados sí la hubo. Sin ir más lejos, cuando Leonor se fue a Gales tuvimos una instantánea. Veremos si cuando se vaya de aquí el emérito, que todavía sigue en Zarzuela, nos dan algún dato y nos pasan alguna imagen, pero de momento lo dicho, nada. Lo único confirmado, y porque lo hemos visto programado, es que sale a las 10 de Barajas en el mismo jet privado en el que llegó de matrícula de Aruba y que no sabemos quién costea. Y en nuestro cálculo entra por eso que sobre las 9 abandone Zarzuela después de haber pasado casi mediodía, unas 12 horas, aquí con su hijo y el resto de la familia, que ni siquiera han concretado los asistentes que se han sentado con él aquí a la mesa en Zarzuela. Tenía ganas de venir, el rey lo dijo ayer en San Censo. Veremos si tiene ganas de volver aquí al Palacio de la Zarzuela. Lo veremos. Lo que tiene que esperen a que termine el telediario para hacer estas cosas es que nosotros vamos a seguir aquí hasta las 11:30 de la noche, así que lo vamos contando. María, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. El gobierno ha endurecido hoy algo el tono de la crítica al emérito tras el show mediático en el que se ha convertido su primer viaje a España. El momento álgido fue este. ¿Iba a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en San Censo? ¿Explicaciones de qué? Le respondió ayer Juan Carlos a una periodista que le preguntaba por el encuentro con su hijo, y el gobierno debe dar explicaciones por unos hechos muy graves, y en ese sentido yo creo que si no las ha dado al día de hoy, habiendo venido a España, ha perdido una oportunidad. Palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También ha dicho la portavoz del gobierno que el emérito ha perdido en este viaje una oportunidad de explicarse ante los españoles, entre otras cosas por defraudar dinero de las arcas públicas. Pero el PP sigue cerrado en banda a cuestionar siquiera mínimamente el comportamiento del emérito, que quedó plasmado en el escrito de la Fiscalía. Feijóo acusa al gobierno de desprestigiar a la monarquía con este tipo de comentarios. La vuelta del emérito ha distanciado a PP y PSOE en lo que tiene que ver con la jefatura del Estado, porque ambos venían de consensuar, por ejemplo, el decreto con medidas de transparencia que se aprobó este mes en Consejo de Ministros. Inma Carretero. Sí, buenas tardes. La visita del emérito ha hecho saltar por los aires la unidad de discurso del Gobierno y del PP sobre la corona. Dicen en la Moncloa que el Gobierno ha subido el tono haciéndose cargo del estado de ánimo de la ciudadanía. Que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir perdón, y sin duda ha perdido la oportunidad que merece la sociedad española, pero también la democracia. Hablaba así esta mañana en Radio Nacional la portavoz, marcando con claridad una línea roja entre el emérito y el actual jefe del Estado, sobre todo porque coinciden fuentes socialistas en que jalear al rey Juan Carlos, como creen que ha hecho el PP este fin de semana, perjudica a Felipe VI, pero no lo ha visto así Alberto Núñez Feijóo. Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. El PP pactó con el Gobierno el decreto de medidas de transparencia que se aprobó hace unas semanas, dejando fuera cualquier cuestión relacionada con la limitación de la inviolabilidad, que es lo que hoy ha seguido exigiendo Unidas Podemos. Y la Junta Electoral de Granada ha dado hoy por buena la candidatura de Macarena Olona a las próximas elecciones autonómicas, al entender que su empadronamiento en Salobreña está en vigor. El proceso que inició la semana pasada el Ayuntamiento de Salobreña para dar de baja a Olona en el padrón, al descubrir que no vive en esa casa, ese proceso no es firme, y además la Junta Electoral asegura que cualquier cambio en ese sentido tampoco sería retroactivo. Así que, resumen, luz verde a que se presente Macarena Olona como candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ana Fernández. La Junta Electoral de Granada no encuentra ningún obstáculo legal para que Macarena Olona sea candidata por esta provincia a las elecciones del 19 de junio, ya que quedó empadronada en Salobreña el 21 de noviembre, hace 6 meses, y por tanto quedó inscrita en el censo electoral. La baja en el padrón firmada por la alcaldesa de este municipio el pasado viernes no es firme, y aunque lo fuera en el futuro, dice este organismo, no tendría carácter retroactivo, por lo que sostiene la Junta Electoral que no proclamar a Olona candidata supondría no garantizar sus derechos constitucionales. La candidata de Vox ha presentado hoy ante la Guardia Civil de Salobreña una denuncia contra la alcaldesa de este municipio, la socialista María Eugenia Rufino, por varios delitos y haber utilizado, dice, las instituciones para perjudicar su candidatura. Después de varias semanas de campaña condicionada por lo que hace o deja de hacer Olona y Vox, algunos partidos empiezan a cambiar de estrategia, que básicamente pasa por la nueva estrategia por no hablar más de Olona. Lo ha dicho el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas. Yo creo que ya bastante se ha hablado en relación con un tema que lo único que genera es el protagonismo, en este caso de quienes quieren provocarlo, y la falta de debate sobre los problemas y las propuestas de los andaluces, que es de lo que debemos hablar en Andalucía. Y con un gobierno PP-Vox planeando como posibilidad todavía en Andalucía, hoy tenemos en Castilla y León un primer choque de socios de gobierno, lo que le pasa al PP pactando con Vox. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo,
Castillo, que es el líder de Vox allí, ha usado una comparecencia esta tarde en las Cortes para criticar, entre otras cosas, que se imparta educación sexual en las escuelas y ha acusado al Gobierno central de pervertir a los niños de Castilla y León. Nada nuevo bajo el sol en lo discursivo, porque esto es lo que sostiene siempre Vox, pero la cosa ahí está en que Vox no tiene competencias de educación dentro del Gobierno regional y ha salido el PP, que gobierna con Vox, ha salido a decir que no es Vox quien tiene que hablar de estos asuntos. Dicen que la de Vox no es la voz autorizada. Valladolid, Álvaro Hernández. Una comparecencia del vicepresidente que más bien parecía un discurso de investidura. García Gallardo dice que hay ideología de género en las aulas y que el gobierno quiere enseñar prácticas sexuales a niños de 6 años. ¿Por qué están tan obsesionados ustedes con enseñarles prácticas sexuales a los niños? ¿De verdad? ¿Para qué necesitan los niños a los 6 años entender posturas sexuales, el sexo no binario, el fluido? El PP salía al paso recordando que muchas de sus afirmaciones no están en el pacto de gobierno y que la voz autorizada sobre esas cuestiones son los consejeros, no él. José Luis Sanz Merino, procurador popular. No todas las intervenciones que ha realizado conforman lo que es la postura y el planteamiento de gobierno de la Junta de Castilla y León, que ya digo que la voz autorizada es la de los consejeros. García Gallardo ha vuelto a insistir en la supresión de las autonomías y ha criticado lo que ha calificado como cultura de la muerte del PSOE con las leyes del aborto y la eutanasia. Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, ha anunciado hoy que quieren cambiar el artículo 2 de la Constitución para eliminar nada menos que la referencia a las nacionalidades y regiones que integran España. Eso lo pone en el artículo 2 de la Constitución. Es un río en el que ha estado chapoteando el PP esta semana pasada. Ciudadanos intenta pescar algo de ahí. Dicen los de Arrimadas que esta diferencia da pie a considerar que hay territorios de primera y de segunda. Carolina Gómez. En medio de la precampaña andaluza busca a Ciudadanos que se retrate el Partido Popular, que anda enredado estos días con el debate sobre el modelo territorial, y también Vox, que pretende suprimir las autonomías en su programa electoral. Ambos partidos tendrán que posicionarse en el Congreso ante esta iniciativa que plantea cambiar la redacción del artículo 2 de la Constitución para eliminar los términos nacionalidades y regiones. Una iniciativa valiente, como es nuestro partido, reformista, como es nuestro partido, para cambiar el artículo 2 de la Constitución española y que deje de existir esa expresión de nacionalidades y regiones que da a entender que hay territorios de primera y territorios de segunda en España, para garantizar que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. La iniciativa requeriría la reforma agravada de la Constitución, con disolución de las Cortes, referéndum vinculante y elecciones de por medio. Es noticia de esta tarde, la Unión Europea ha pedido que no solo se pongan en cuarentena los positivos por viruela del mono y los contactos de aquellos positivos por viruela del mono, sino también que se ponga en aislamiento a las mascotas de los positivos por viruela del mono. Y en España los casos van a más. Teresa Rubio. El Instituto de Salud Carlos III no da abasto para secuenciar muestras, ha recibido 67, 36 han dado positivo, 22 están todavía pendientes y 9 se han descartado, pero todavía va a tener más trabajo, porque esta tarde la Comunidad de Madrid ha vuelto a actualizar sus datos con 40 nuevas sospechas. Enrique Ruiz Escudero. Preocupación epidemiológica hay, porque tiene que haberla, pero bueno, preocupación social, dado el perfil de los pacientes, la vía de contagio, el número de casos, estamos en situación de cierta tranquilidad. La Comisión va a analizar también las recomendaciones que ha hecho públicas esta tarde el Centro Europeo de Control de Enfermedades, con cuarentena para contactos estrechos y mascotas. Un grupo de científicos ha conseguido modificar genéticamente unos tomates para que produzcan vitamina D. Esta vitamina es importantísima para la salud. La falta de esta vitamina aumenta el riesgo de padecer muchas enfermedades y de ahí la importancia de esos tomates transgénicos que generan vitamina D. Javier Gregori. Ahora mismo 4 europeos de cada 10 y en todo el mundo más de 1.000 millones de personas tienen déficit de vitamina D en su cuerpo y esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades tan graves como el cáncer o incluso la COVID. Por esa razón y por primera vez, este equipo de investigadores del Reino Unido ha utilizado una poderosa herramienta de edición de genes que se llama CRISPR para aumentar la cantidad de vitamina D que contiene un tomate. Y lo han conseguido porque estos nuevos tomates transgénicos contienen tanta vitamina D como 2 huevos y 60 veces más de la ingesta diaria recomendada para un adulto sano. Hora 25. Aimar Bretos.
En la víspera de que se cumplan mañana 3 meses desde que empezó la invasión, un diplomático de la misión rusa ante la ONU ha dimitido entre importantes críticas a Vladimir Putin. En un comunicado, Boris Bondarev, que así se llama, asegura que se siente avergonzado de su país, Rusia, y que la guerra ordenada por Putin no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también el crimen más grave contra el pueblo de Rusia. Esto dice el diplomático en una carta que, según explican los medios como el New York Times, Bondarev ha mandado hoy a otros diplomáticos. Moscú afirma que no ha recibido la nota. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Zelensky ha estado hoy en Davos, por pantalla, claro, pero ahí estaba, ante la flor y nata de las finanzas mundiales. La sala quedó pequeña y los aplausos no paraban. El ucranio les ha recordado a los grandes empresarios y a los demás gobiernos que él pone los muertos, hoy hasta 87, y que ellos deben al menos cumplir su parte aportando el dinero y el armamento necesario. La agilidad y expresividad del presidente invadido se filtra por cualquier lugar, en todos los parlamentos, en todas las grandes ocasiones políticas, pero también en cumbres de negocios como esta, en las montañas suizas, tan tranquilas. Esa versatilidad de Cervatillo se confunde e identifica muy bien con las Fuerzas Armadas y los voluntarios de la resistencia que dirige. Tiene su misma rapidez, su capacidad de improvisación, la intuición para corregir el tiro, esas virtudes de la guerrilla, sin dejar de contar con un ejército convencional. Zelensky es un tipo moderno. Es curioso cómo sintonizan los perfiles de los líderes y los movimientos de sus tropas. Los movimientos paquidérmicos de Putin, sus gestos metálicos, su faz abotargada, sus reuniones en mesas infinitas, sus discursos pesados y superensayados, son los mismos rasgos del estilo que ejerce el ejército invasor. Potente, pero lento y torpe, solo apto para devastar y destruir, para la muerte. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.